Bueno, una pequeña introducción para decir que este video servirá como un especial de Halloween para mi canal, y en él estaremos viendo un iceberg de fotografías tomadas que quizás viéndolas de buenas a primeras no tengan ningún significado o quizás piensen que son de una película, pero no, son de verdad y tienen una historia realmente aterradora detrás de ellas. Y bueno, solamente quería decir eso, espero que disfruten del video y si les ha gustado comenten y dejen el like. Hecho de cuero acolchado y con un montón de clavo de hierro sobresaliendo de él, este particular traje del siglo XIX es conocido como la única armadura en ser efectiva contra un ataque real de un oso. Además, si eres alguien que está relacionado con el mundo del heavy metal, su aspecto puede resultar algo familiar. Fue descubierto en 1976 y desde esa fecha se le considera la especie de tiburón más rara y escalofriante que se haya visto. Habitando las profundidades marinas es tan poco usual que los humanos solo hemos visto o capturado a no más de 100 ejemplares. El que ves en la foto fue capturado a 3 millas del puerto Wase, en la prefectura japonesa de Mie, en el año 2016. Durante las últimas 3 décadas, el biólogo marino Jeremy Wade ha pasado recorriendo el mundo en búsqueda de los animales marinos más extraños que existen. En la postal se observa al presentador británico sosteniendo un pez tigre del Congo, el cual según sus propias declaraciones puede alcanzar el tamaño de una persona. El hombre en la foto es Michael Rockefeller y fue reportado como desaparecido en algún lugar de Papúa Nueva Guinea a principios de la década de los 60. Esta fotografía fue tomada en su primer viaje a la nación oceánica y tras su pasiva sonrisa quizás se esconda un oscuro desenlace, pues existe la teoría de que su desaparición está ligada a los Asmat, una tribu caníbal que posiblemente vio en el perdido y angustiado Michael alimento para un par de días. Desde cabezas de muñecas, calaveras hasta rostros deformados son algunos de los perturbadores disfraces que utilizaban hace décadas algunas personas para disfrazarse en la festividad de Día de Brujas. Aunque luce sacada de las pesadillas más horrorosas que podrías tener, es solamente la boca de una tortuga laúd. Estas son las más grandes de su especie, llegando a medir 2,5 metros y pesando hasta 500 kilogramos. Es también la única tortuga sin un caparazón duro. En su boca, como ya pudiste observar, posee decenas de espinas o colmillos que le permiten digerir su comida con facilidad, y a su vez esto evita que las presas puedan escapar una vez se encuentren en la mandíbula de esta adorable tortuga. Minutos antes de que se celebrara una reunión de la ya disuelta Sociedad de las Naciones en Ginebra, algunos fotógrafos tomaban recuerdos de los participantes que llegaban al lugar, hasta que le tocó al ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels, quien de primera sonrió y miró hacia la cámara para ser fotografiado. Sin embargo, en el momento en que esto ocurría, se enteró de que el hombre detrás de la cámara era judío, por lo que su expresión cambió radicalmente, dejándonos esta postal que es conocida a través de la historia con el título de Mirada de odio. Con el paso de los años hemos descubierto que décadas atrás las estadías en asilos mentales eran completamente horrorosas, ya que la mayoría de pacientes eran maltratados y abusados, no se les trataba médicamente bien y en esos lugares solo llegaban a que sus mentes se deterioraran aún más. En esta foto tomada en un asilo mental libanés podemos ver a 2 pequeños con una mirada llena de dolor y sufrimientos atados a un radiador. ¿Qué les pudo pasar para terminar así? Eso nunca se sabrá. Pero lo que sí es seguro es que hubo muchísimos casos de esta índole que quizás terminaron en el fallecimiento de estas personas. El 6 de agosto de 1945 marcaría un hito histórico y hórrido que no necesita presentación. Japón fue bombardeada por los Estados Unidos causando la pérdida de aproximadamente 80.000 individuos en un instante. Todo fue devastado y las ciudades de Hiroshima y Nagasaki quedaron en penumbras. Bueno, todo a excepción de este lugar, en el que un pobre diablo se encontraba sentado en la acera. Su silueta sería plasmada para la posteridad como una evidencia de lo que un monstruoso ataque nuclear puede causar. Cientos de mujeres que ejercían labores en fábricas de relojes durante la década de 1920 se vieron expuestas a cantidades abismales de radio durante sus jornadas de trabajo, tanto así que volvían a sus hogares literalmente brillando en la oscuridad a causa de este compuesto. La exposición prolongada al radio utilizada en la pintura luminiscente que se usaba en las esferas de los relojes provocaba en sus cuerpos el colapso de sus vértebras, hinchazón en sus mandíbulas y en algunos casos estas literalmente se caían de su rostro.
Y si esto no era suficiente, otras tenían que padecer en sus últimos días debido al cáncer contraído a consecuencia de la exposición prolongada al radio. En mayo de 1996, el alpinista profesional Beck Weathers y su equipo se propusieron como meta completar el colosal Monte Everest. Al faltar solo un pequeño tramo para completar el anhelado sueño, Weathers sufrió una ceguera temporal a causa del frío extremo, y esto ocasionó que cayera y quedase atrapado en una gélida ventisca con una sensación térmica de 100 grados bajo ceros. Milagrosamente sobrevivió, pero su nariz y sus manos se congelaron tanto que debieron ser amputadas. Esta fotografía parece ser un niño regordete normal, divirtiéndose mientras es fotografiado con unas pistolas de juguete. Sin embargo, la sonrisa se nos va al descubrir de que el que está en la fotografía es el infame asesino serial John Wayne Gacy, o conocido popularmente como Pogo el Payaso. La leyenda del monstruo de Montauk se trata de un cadáver que fue encontrado en el año 2008, y muchos pensaban que era una criatura alienígena o de otro tipo, pero simplemente resultó ser el cadáver de un mapache que debido a su descomposición y la erosión del agua tomó este aspecto bastante peculiar y grotesco. Durante la década de 1960, la isla de Jersey se vio aterrorizada por este sujeto que ves en pantalla, el cual se identificaba con el nombre de Edward Paisnell, pero es más conocido por su seudónimo de la Bestia de Jersey, el cual le fue otorgado gracias a todo el terror y angustia que sembró en dicho lugar. Este rancho llegó a abusar y torturar al menos 13 personas. Esto lo hacía utilizando su característica y siniestra máscara, que si me preguntas me da cierto aire a la que usa Leatherface. Quizás lo más impactante de este caso es que la Bestia de Jersey a la vista pública era un hombre ejemplar, un hombre de familia, que llegadas las festividades navideñas se disfrazaba de Santa Claus para los niños de orfanatos locales. Bien dicen, caras vemos, corazones no sabemos. Horas antes de estrangular en el desierto de Mojave a la joven Judy Dull de 19 años, Harvey Gladman, o conocido por los medios como el asesino del glamour, tomó esta tétrica fotografía. Este asesino serial de la década de los 50 se hacía pasar por fotógrafo y aprovechándose de este estatus, se acercaba a jovencitas aspirantes a estrellas de Hollywood para ofrecerles sesiones fotográficas. Sin embargo, esto nunca sucedía y la única foto que estas jóvenes llenas de sueños y metas recibían eran las que quedaban para la posteridad momentos antes de que el asesino del glamour les arrebatara la vida. El 30 de julio de 1945, luego de entregar secretamente los componentes para la bomba atómica que sería lanzada en Hiroshima, el USS Indianapolis recibió el impacto de un submarino japonés en alta mar, lo que dejaría a casi 1000 hombres a la deriva. Solo 316 pudieron sobrevivir, el resto se incineraron hasta los huesos a causa del posterior incendio del buque, y otros pocos que decidieron lanzarse para poder escapar del poder de las llamas fueron devorados por tiburones. En la postal que estás viendo se aprecia uno de los marineros sobrevivientes del desastre. El 25 de febrero del 2016, marineros filipinos encontraron un yate abandonado mientras realizaban sus labores cotidianas. Estos, algo intrigados, decidieron acercarse y subirse para verificar la situación. Sin embargo, no esperaban encontrarse con un cadáver en estado de momificación. Cerca de este se encontraban documentos que permitieron a las autoridades identificarlo como Manfred Fritz Bajorat, un experimentado marinero alemán. Por como se le encontró, dedujeron que falleció mientras intentaba comunicarse utilizando la radio del yate, quizás para pedir ayuda o quizás para comunicar algo más. Eso solo quedará en especulación. A día de hoy las autoridades no logran descifrar bajo qué circunstancias este hombre perdió la vida y cuánto tiempo permaneció en el lugar para llegar a ese estado natural de momificación. Minutos después de la noche de fin de año del año 2011, el político filipino Reynaldo Daxa decidió, como cualquier otra familia, tomarse la clásica foto recibiendo el año nuevo en la calle, sin darse cuenta de que en ese momento también estaba fotografiando a su verdugo. Daxa pereció debido al ataque, pero su fotografía permaneció y esto ayudaría a las autoridades y familiares a dar con la captura de su verdugo unos días después del suceso. Entre 1854 y 1856, el neurólogo francés, reconocido como el padre de electrofisiología, Guillaume Benjamin Amand Duchenne de Boulogne, realizó varios estudios para evaluar cómo los músculos faciales trabajaban y producen nuestras expresiones. Si bien detrás de su trabajo solo había una causa noble y genuina para averiguar más sobre el cuerpo humano, sus métodos dejaban en mucho que pensar, ya que Boulogne utilizaba electroshocks en pacientes inmovilizados, para de esta manera obtener datos más concisos y sin errores.
Una joven de 18 años identificada como Jolie Callan estaba a semanas de dejar la ciudad para ir a la universidad, cuando recibió una propuesta de su exnovio para irse de excursión con la excusa de que ya no se verían en un buen tiempo y quería dejar las cosas como amigos. La joven no encontró nada malo en esto, así que decidió aceptar su propuesta y se dirigieron hacia el Parque Estatal Chiaja en Alabama. Todo parecía marchar bien, sin embargo esta joven no sabía las malvadas intenciones de que su frustrado exnovio tenía en contra de ella. Cuando Jolie se encontraba apreciando las vistas desde el acantilado, su exnovio sacó un arma y le propinó un disparo en la cabeza para luego arrojarla desde el acantilado, cayendo desde una altura de aproximadamente 12 metros. Esto ocasionó que la joven pereciera y la foto que observamos fue tomada por su verdugo minutos antes de cometer el crimen. Durante 1940 y 1956, Georgi Metesky, conocido popularmente como el Bombardero Loco, colocó más de 30 bombas en lugares públicos de Nueva York. El Teatro Radio City Music Hall, la Biblioteca Pública de Nueva York y la Estación de Pensilvania son solo uno de los pocos lugares conocidos donde este sujeto colocó los artefactos explosivos, que dejaron al menos 15 personas heridas. Este tipo escribió varias cartas burlonas a periódicos locales, hasta su detención en 1957, donde se le hicieron investigaciones y determinaron que estaba deteriorado mentalmente y fue internado en un hospital psiquiátrico. Esta fotografía, tomada en 1970, muestra a una niña que se cree había sufrido abusos por parte de su padre desde que era pequeña. El hombre había creado una especie de camisa de fuerza, la cual utilizaba para amarrar a la niña en un retrete y dejarla encerrada allí la mayor parte del tiempo. Cuando la joven, que se llama Jenny, hacía alguna acción o ruido que no le gustaba a su padre, este en respuesta le mostraba los dientes y gruñía, como si de un animal se tratase. Debido a estas inhumanas condiciones a las que fue sometida, la joven nunca aprendió a caminar ni a hablar. La foto que estás viendo fue tomada justo después de ser rescatada, y en ella se puede apreciar su falta de capacidad para caminar normalmente. Ella sería trasladada a un hospital mental, desconociéndose hasta el día de hoy su paradero. Este es el cuerpo de John Torrington, un joven marinero que pereció junto a más de 100 personas en la trágica expedición Franklin de 1845. Esta expedición pintaba para ser un suceso histórico, ya que se pretendía encontrar el enigmático y lucrativo paso del noroeste hacia Asia a través del Ártico. Sin embargo, el evento acabó siendo uno de los desastres marítimos más trágicos y recordados del siglo XIX, ya que al menos 130 marineros se vieron atrapados en el gélido hielo ártico. Unos se congelaron hasta fallecer, mientras que otros sufrieron inanición y sucumbieron. Los más audaces se canibalizaron unos a otros hasta la muerte. Luego de que se reportara la embarcación como desaparecida, nadie supo dónde buscarlos, sino hasta el año de 1986, cuando investigadores encontraron el cadáver de John enterrado bajo el hielo ártico de la isla de Vichy en Canadá. La mañana del 2 de julio de 1951, cuando una casera se dirigía a la puerta de la señora Mary Reese, al golpear la puerta notó que ésta se encontraba muy caliente y no recibía respuesta, por lo que decidió abrir con su propia llave maestra para encontrarse un escenario más que aterrador, pues hacía reducido casi a cenizas sobre su silla el cuerpo de esta señora, y lo único reconocible de su cuerpo era un trozo de su pierna y su cráneo. Las autoridades a cargo de la investigación no pudieron determinar las causas para que la mujer terminara de esta forma, pues si viéndola de buenas a primeras parecía que la señora fue víctima de un incendio, la mayor parte de su vivienda se encontraba en buen estado. A día de hoy, con más investigaciones hechas, se cree que lo que le ocurrió a la señora Reese no fue otra cosa más que un caso de combustión espontánea. Una mañana del 21 de agosto de 1951, la policía de la localidad de Salt Lake City observó cómo un Volkswagen escarabajo circulaba por la ciudad con las luces apagadas y a una alta velocidad. Los agentes le ordenaron de inmediato que se detuviera, sin embargo el sujeto hacía caso omiso, lo que llevó a una persecución donde los oficiales pudieron detenerlo. Al revisar su maletero se encontraron con un equipaje bastante inquietante. Resulta que el hombre al que detuvieron se identificó como Ted Bundy, quien posteriormente sería acusado por el secuestro de Carol Daronch, una de las escasas víctimas que tuvieron la suerte de escapar de las garras de este sujeto, y lo que llevaba en el maletero eran sus herramientas con las que se valía para cometer sus crímenes. En esta imagen podemos observar una pareja de la provincia de Samara en Rusia, vendiendo restos humanos en un puesto del mercado en el invierno de 1921. Durante ese año y el siguiente, la nación soviética sufrió una hambruna devastadora que acabó con la vida de 5 millones de personas. Este suceso orilló a muchas personas a alimentarse de carne humana para poder sobrevivir.
Mucho antes de que los colonizadores europeos hicieran su arribo a Nueva Zelanda, los nativos maoríes tenían la costumbre de conservar las cabezas cortadas de los caídos en batalla. Estas eran conocidas como mokomai. Las cabezas pasaban por un proceso en el cual primero se desprendían del cuerpo, se hervían y se ahumaban. Luego se secaban al sol y se sumergían en aceite de tiburón para luego ser exhibidas como decoraciones o lucidas como si de trofeos se tratasen. En 1840 los británicos llegaron y estos no tardaron en saquear los mokomai, en específico un hombre que sirvió como general en el ejército británico de nombre Horatio Gordon Robley. Este sujeto que ves en pantalla estaba realmente fascinado por las cabezas mokomai, llegando al punto de robarse 35 unidades de estas. Esta escalofriante fotografía tomada en 1948 deja ver hasta qué punto la pobreza puede arruinar una familia. El señor y la señora Ray Charlie Fox se enfrentaban a la posibilidad de ser echados de su departamento en Chicago, así que necesitaban dinero de manera urgente. Esta situación llevó a la pareja a tomar una decisión inhumana e incomprensible, tanto para aquella época como para la actualidad, la cual fue vender a sus 4 hijos. Quizás lo peor de esta situación fue que los niños ni siquiera se fueron juntos, ya que fueron vendidos a diferentes hogares después de 2 años de que la fotografía fuese tomada. Los pequeños de nombre Lana Ray, Milton y Sue Ellen lamentablemente fueron víctimas de severos abusos y sus nuevos hogares se convirtieron en pesadillas vivientes. Como en cualquier otro consultorio, un día entró una paciente a la clínica del Dr. Carl Tanzer, una mujer esbelta y alta que se identificó como María Elena Milagro de Hoyos. Sufría de tuberculosis, por lo que era su prioridad visitar a este doctor y conocer cuánto tiempo le restaba de vida. Sin embargo, lo que ella no sabía es que el Dr. Carl se encargaría de que su ser permaneciera aún después de su fallecimiento. El doctor había desarrollado una retorcida obsesión con la joven y atractiva mujer que entró a su consultorio. Se enamoró de ella y decidió que sería su amada por el resto de sus días. Por esa razón, el tipo desenterró y robó su cadáver, para convertirlo en una muñeca hecha de cera, perchas y seda. Para rellenar sus penumbrosas cuencas usó sus ojos de vidrio. Su cabello lo reemplazó con una peluca y donde debían estar sus órganos habían retazos acumulados. Sin que nadie se diese cuenta, este vivió, durmió y comió con ella durante 7 largos años, hasta que finalmente fue descubierto. Conocido por los medios como el caníbal de Ruhr, este sujeto se cobró 14 víctimas que iban desde criaturas de 4 años hasta adultos de 61. Su método favorito para ejecutar a sus víctimas era asfixiarlos hasta que sucumbieran. Luego practicaba el sucio acto de la necrofilia para finalmente cortar algunos pedazos de sus víctimas y consumirlos. Kroll sería capturado en 1976, luego de que uno de los intestinos de una persona reportada como desaparecida obstruyera las cañerías del edificio donde este repulsivo ser humano residía. Esta fotografía fue tomada por la policía y en ella se puede ver a Kroll recrear la escena de uno de sus tantos crímenes. Muy pocas de las innumerables atrocidades cometidas en Asia antes y durante la Segunda Guerra Mundial fueron tan atroces como la conocida masacre de Nanjing ocurrida en diciembre de 1937. En pocas semanas las tropas japonesas abusaron de hasta 80.000 personas y acabaron con la vida de alrededor de 350.000. Durante ese oscuro periodo, las decapitaciones con katanas eran muy comunes, tanto así que llegaban al punto de competir para ver qué soldado japonés llegaba a las 100 bajas con sus espadas. Los periódicos de la Nación del Sol Naciente cubrían este acontecimiento como si de un evento deportivo se tratase. Líder de la tropa Boy Scouts y presidente del Consejo de la Iglesia, Dennis Rader parecía un hombre intachable, buen padre de familia y un esposo leal. Sin embargo, detrás de su impecable reputación escondía el haber terminado con la vida de 10 personas entre 1974 y 1991 en la localidad de Kansas Wichita y sus alrededores. Autoproclamado como el asesino BTK, siglas para Bind, Torture and Kill, eventualmente Dennis sería capturado en 2005 y las autoridades descubrieron una colección de fotografías sadomasoquistas, entre ellas una en la que aparece él en una parafernalia que usaba con sus víctimas para torturarlos. También conocido como el carnicero loco de Kingsbury Run, se tiene conocimiento de que este homicida mató, castró y descuartizó al menos 12 personas durante 1935 y 1938. En la fotografía observamos a detectives forenses examinando al resto de 2 víctimas encontradas el 16 de agosto de 1938. La escalofriante particularidad de este infame asesino es que a diferencia de otros de su calaña, su identidad sigue siendo un enigma hasta el día de hoy.
En esta postal podemos observar una víctima más del ejército imperial japonés que entre los años 1935 y 1945 llevó a cabo decenas de macabros experimentos en seres humanos, sobre todo con prisioneros chinos y rusos. Conocidos como la Unidad 731, el Departamento de Guerra Biológica del ejército japonés exploró los efectos de la hipotermia, practicaron la vivisección, las cámaras de prisión y la sífilis en hombres, mujeres y niños. En la fotografía vemos a un soldado de la Unidad 731 rociar una bacteria desconocida a un sujeto de prueba, solo para ver los resultados que éste dejaría en el pobre e indefenso individuo. Anatoly Movskin fue un periodista ruso, profesor universitario y autoproclamado necropolita. Durante años, su afición por coleccionar muñecas ocultaba un macabro secreto detrás de esta, pues si bien al sujeto le gustaba coleccionar muñecas, estas no eran cualquiera. Sus muñecas se basaban en desenterrar cadáveres y convertirlas en su hobby favorito. Después de convertir los cadáveres en muñeca, Anatoly las conservaba en su casa como amantes y acompañantes. La besé una y otra vez, escribió este degenerado sobre una de sus muñecas que fue fabricada con el cuerpo de un infante de 11 años. Debido al creciente número de tumbas profanadas, en 2011 la policía finalmente, después de una larga investigación, dio con el paradero de Anatoly. Su casa parecía sacada de una película de horror. En ella se encontraron 26 cadáveres momificados, algunos modificados ya como muñecas. Se encontraron literalmente esparcidas por todo el lugar. Bueno mis amigos, espero que hayan disfrutado del video y no sé, si tengo verdaderamente a alguien que me ha seguido desde el comienzo, sabrán que este tema lo saqué de un par de videos que tenía en mi canal también. Porque la verdad pensaba que sí eran interesantes, pero no tuvieron la exposición que yo pensaba, como son de mis primeros videos. Estaban recontra que mal editados y encima estaban con loquendo. Pero bueno, espero que les haya entretenido y eso es todo. Posiblemente suba un video sobre un iceberg interesante de enfermedades transmisoras. Si lo quieren ver, déjenme en los comentarios para saber. Aunque igualmente lo voy a hacer. También tengo planeado hacer un iceberg sobre razas caninas y curiosidades de perros en noviembre. Porque la verdad ya basta de tanto tema oscuro y creepy. Hay que hablar un poco de temas divertidos y que son agradables para escuchar. Nada más que decir amigos, espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima.